Muy buenos días a todos y bienvenidos a este acto organizado por Hazte Oír que se titula Desmontando la ley trans, si naces niña, seguirás siéndolo. Como saben, la propuesta de ley, el proyecto de ley presentado por Podemos sobre la ley trans es un proyecto extraordinariamente agresivo para las mujeres y para los niños y además no resuelve ningún problema de nadie. Es extraordinariamente agresivo porque coloca a las mujeres en una situación de limbo donde cualquiera puede ser mujer por el hecho de autopercibirse como mujer. Y eso genera muchísimos problemas que analizaremos en esta sesión. Pero además también es muy agresivo para los niños porque obliga en el proyecto de ley al adoctrinamiento de género en las escuelas y además permite que niños desde los 12 años puedan decidir su cambio, entre comillas, de sexo. Bueno, vamos a analizar también cuáles son las posibilidades políticas de que este proyecto de ley prospere después de todos los últimos aconteceres políticos y lo vamos a hacer en la mañana de hoy, en la madrugada, si nos están viendo desde Hispanoamérica, con dos personas que conocen muy bien la ley y que además conocen y han estudiado a fondo el movimiento feminista. Ellas son Lidia Falcón. Ella es presidenta del Partido Feminista y lleva en la lucha feminista desde primerísima hora. Así que, Lidia, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Y también nos acompaña Alicia Rubio. Ella es maestra, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y también ha estudiado a fondo el movimiento feminista, ha publicado varios libros sobre el tema y además tiene una posición bastante clara, como verán enseguida. Alicia, muchas gracias. Hola, bueno, encantada de estar aquí y gracias por invitarme. Muy bien, pues sin más, si les parece, vamos a empezar. Habrá una primera exposición por parte de nuestras dos invitadas y después analizaremos el proyecto de ley desde el punto de vista de mujer, de infancia y su análisis político. Sin más, les cedo la palabra. Lidia, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer a Hazte Oír que me haya dado la oportunidad de participar en este diálogo con Alicia ante un tema que es trascendental. Yo querría poner el acento, aparte de que Alicia es técnica y conoce perfectamente la legislación vigente, la que está por aprobar y la que se va a presentar, yo querría hacer unas consideraciones generales, porque quizá nuestros oyentes, nuestros espectadores, consideran que es un tema así muy especial, muy reducido a un grupo de personas limitado. Y yo tengo una visión verdaderamente catastrófica de lo que puede suceder en nuestra sociedad si seguimos en el camino de aceptar esta filosofía, porque en realidad es una filosofía, en la que los seres humanos no existen. Este es realmente el gran escenario en el que nos estamos moviendo. Luego hablaremos, y ustedes querrán naturalmente saber los detalles de la legislación que se ha aprobado, la que se ha presentado, la que no se ha aprobado, la que está por presentar. Pero yo querría hacer este premio, ¿verdad?, como una exposición de motivos del tema que nos trae aquí. El hecho de que se esté además haciendo una campaña infame de conmiseración con las personas que no se sienten bien en su cuerpo, como dicen, ¿no? Con lo cual parece que hay unas almas migrantes, ¿no? Hay unas almas que corren por el espacio, que buscan un cuerpo y, bueno, precipitadamente se meten en uno y cuando están allí pues se dan cuenta que se han equivocado. Bueno, entonces no se van a buscar otro, sino que entonces hay que mutilar ese cuerpo, hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Parece una distopía. Yo, si lo estuviera leyendo ahora en 1984, pensaría qué cosa, qué imaginación tenía nuestro amigo Orwell, ¿no? Yo voy a escribir la próxima distopía que será 2084, ¿no? ¿Qué mundo tendremos en 2084 si resulta que no hay hombres ni mujeres? En realidad, pues no serán seres humanos, ¿no? Serán cyborg. Habremos metido una serie de cacharros en la cabeza, una antena en la cabeza. Hay un personaje en Barcelona, salió por lo menos en la televisión, que se ha implantado unas branquias en la cabeza, porque dice que él es un delfín y que quiere vivir bajo el agua. Pero bueno, ya sabemos que en los manicomios hay mucha gente así. ¿Qué le vamos a hacer? Las patologías mentales existen, han existido siempre y yo estoy dispuesta a pagar impuestos para que la sanidad pública los cuide.
porque hay que cuidar a todo el mundo, pero que de eso se convierta en una filosofía, se convierta en una política y se convierta en una ley, es lo que me parece absolutamente inaceptable. Y lo que me temo es que la mayor parte de la población no conoce este problema, está ajena, porque además estas sectas que han llevado adelante este proyecto lo han llevado con mucha prudencia, han estado discutiendo entre ellos, han llegado a pactos y acuerdos en los parlamentos, han aprobado 11 leyes autonómicas en nuestro país en las que todos los partidos son cómplices, que aceptan pues, lo que llaman la identificación de género. Y ustedes no saben lo que es el género, pero yo tampoco, porque no existe. Es un constructo lingüístico de las universidades norteamericanas desde hace 30 años que discutieron unas señoras sabias y otras lo siguieron aquí en España y acabó convirtiéndose en ley, al punto de que la ley de violencia que se aprobó el año 2004 con mi rotundo disgusto, pues se llama Ley de Violencia de Género. Yo entonces en aquel momento dije, ya no somos mujeres, ya somos género. Pero resulta que las bofetadas se las dan a las mujeres, no al género, como todo lo demás, ¿no? Pero de ahí viene, de aquellos lodos o aquellos vientos vienen estos lodos, porque ahora el género es lo que importa, lo que existe. ¿Y qué es el género? Lo que tú deseas. ¿Y yo qué deseo? Pues deseo ser un delfín, pero puedo desear ser una mujer. Ah, no, yo deseo ser un hombre. Y a partir de ese momento, el resto de la sociedad, incluidas las instituciones, tienen que aceptarlo y tienen que reconocerme a mí que yo, pues ahora, soy bueno, si pudiera, un luchador de sumo, ¿no? Y entonces, a mí que me dejen participar en lo que sería verdaderamente patético, claro. Pero cuando es al revés, no es tan patético, no es tan ridículo, es peligroso. Porque una serie de descerebrados o de sinvergüenzas, se han metido en las competiciones deportivas femeninas. Y allí están los de halterofilia levantando unos pesos enormes y diciendo soy la primera de la lista femenina. Yo lo que no comprendo es cómo nuestras compañeras se lo aguantan, ¿verdad? Porque sí, tendrá más fuerza, pero entre varias se le puede tirar por la ventana. Entonces, vamos, yo creo que yo estoy haciendo una apelación a la cordura. Ya simplemente. Pero habrá que hablar, y tendremos tiempo, de qué oscuros intereses y qué oscuros financiamientos hay detrás de esto, porque si no, yo no puedo entender que un tema que afecta al 0,01 no sé qué de cada millón tenga el protagonismo que tiene. Mientras tanto, vivimos la pandemia. Yo aquí no puedo ver a mi amiga Alicia porque tenemos que estar separadas, pero la población entera está viviendo una situación de incomodidad y a veces de miedo. La crisis económica se nos ha caído encima, las diferencias salariales entre hombres y mujeres siguen siendo las mismas o mayores, y mientras tanto estamos discutiendo si un señor con barbas puede aparecer, como me apareció hace poco en un debate en televisión, y decirme, ay, yo me llamo Rosa García, y tú a partir de ahora me hablas en femenino, y yo me lo tengo que tragar, ¿no? En fin, claro, esto forma parte, como decía, de una medio locura, pero que se puede convertir en una guía de la sociedad. Y ya me han quitado la palabra. Muy bien, gracias, Lidia. Pues yo creo que la primera exposición ha quedado muy clara. Quería avisar a todos los que nos estáis siguiendo a través de Facebook que podéis hacer vuestras preguntas, las leeremos en directo para que podáis, esto sea un debate y sea un debate participativo. Así que, nada, muchas gracias por tu disciplina del tiempo, Lidia. Alicia. Sí, bueno. Yo aquí ponía que dijera quién es Alicia Rubio, bueno, pues una persona que lucha por lo que cree justo. Y en esta definición meto también a Lidia, porque lo que quiero explicar en realidad es la razón de este evento. Lidia y yo venimos de un mundo en el que las diferencias ideológicas no hacen que la persona se convierta en un monstruo de ninguna manera, sino que creemos que aunque tenemos serias discrepancias, de hecho yo pienso que ella está equivocada en muchísimas cosas, ella pensará que yo estoy equivocada en muchísimas cosas, y sin embargo tenemos el respeto a la persona y desde luego ni estigmatizamos ni cosificamos, al contrario, sino que creemos que puede haber puntos de unión. Concretamente, estamos las dos perfectamente de acuerdo en que esta ley es un auténtico despropósito. De un tiempo a esta parte,
ha habido un movimiento en el que a la persona que discrepa se la convierte en un ser odioso, en un ser al que se le acusa de ser malvado. Por ejemplo, yo no creo que Lidia sea malvada, creo que está equivocada en muchísimas cosas y supongo que ella piensa de mí que estoy equivocada, pero que no soy malvada. Y esto del odio al que opina diferente es lo que están, digamos, magnificando y consiguiendo los que están interesados precisamente en que nos odiemos y en que no nos juntemos frente a leyes absolutamente injustas. Por eso a mí me gustaría que las personas que estén viendo se quiten de prejuicios, se quiten de estereotipos y nos vean, tanto los de un lado como los de otro, nos vean dos personas que realmente venimos de un mundo en el que las discrepancias no hacían que la persona se convirtiera en ningún monstruo, simplemente eran discrepancias. Para centrar la ley, esta ley es, digamos, la culminación de una playa de leyes que han ido saliendo en las comunidades autónomas relacionadas con la discriminación positiva, relacionadas con opciones sexuales, con opciones, con diversas neocosas que se han ido inventando, en las que en esa discriminación positiva se vulneraba, para empezar, la igualdad ante la ley. La inversión, había una inversión en muchas de ellas de la carga de la prueba, con lo cual se tiraba por tierra directamente nuestro sistema judicial. Se produce además, porque tienen una serie como de delitos o de acusaciones o de cosas de las que te acusan, que son totalmente laxas, poco explicadas y que te dejan en total indefinición judicial. Estas leyes también violaban la libertad de expresión, de opinión, etcétera, etcétera. Estas leyes también se cargan el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus valores y sus convicciones, y en este caso, esta culminación de ley ha pasado de las multas, porque tenemos unas leyes bastante semejantes a esta en las comunidades autónomas, en las que vamos de unas multas que pueden ir de 40.000 euros a 120.000 euros, en el caso de Madrid 45.000, en el caso me parece que es de Valencia 120.000 euros por estos delitos laxos de homofobia, de transfobia, etcétera, etcétera, y esta ya se atreve incluso a mencionar como amenaza, es decir, pasamos, digamos, de delito administrativo, de falta administrativa, pasamos directamente al delito, porque ya habla de la ley de enjuiciamiento civil. Esta ley, además de agravar todo esto, es que además ya llega al punto en el que se dedica a legislar la autopercepción. Es decir, pasa de la realidad y se dedica a convertir lo que es un fenómeno psicológico, como me siento y tal, en una realidad biológica que además encima se registra. Y ese es uno de los enormes problemas de esta ley. Esta ley además es tremendamente ideológica y se atreve a hablar de la teoría interseccional. La teoría interseccional es una teoría, como muchas otras de las que expone aquí, que no son realidades, son teorías, o las aceptas o no las aceptas, pero no puedes legislar sobre teorías, en las que la teoría interseccional supone que una persona pertenece irremediablemente a un grupo concreto, ya sea por su sexo, ya sea por su raza, ya sea por su discapacidad. Ese grupo puede ser un grupo oprimido o un grupo opresor. Yo, por ejemplo, pertenezco al grupo oprimido de las mujeres, o, por ejemplo, Luis pertenece al grupo irremediablemente de los opresores, hombre opresor, y además es de raza blanca, raza opresora, y además es heterosexual, creo, por lo tanto es especialmente opresor. Confirmo. Bueno, esta división, que es muy discutible, la ley la utiliza y dices que además, aparte, pues eso, de ser esta persona transexual o trans, lo que sea, además pues se le pueden aplicar otras de estas discriminaciones. Y sin embargo, esta ley, digo que es la primera de una serie de leyes, es la nueva ley, la primera, y si dejamos que continúe veremos más, en las que lo que se está haciendo es tirar por tierra la teoría interseccional, que además no deja de ser una tontería. ¿Por qué? Porque si yo no quiero ser oprimida, simplemente digo que soy hombre. Y si Luis no quiere ser un opresor, simplemente dice que es mujer, por el mero hecho de que lo dice. Con lo cual se carga incluso esa propia teoría interseccional. Esta ley ya viene con la intención de que de aquí a 10 años, y escúchenme y acuérdense de mí, tendremos una ley en la que uno podrá elegir la raza que sea, que quiera ser. Simplemente porque están buscando que seamos iguales por el método de que no seamos absolutamente nada. Ya se empiezan a dar casos, es decir, no puedes decir que una persona es negra porque eso le ofende, es decir, la oprimes, digamos. Con lo cual, habrá un momento en el que esa persona saldrán unas leyes en las que podrá elegir la raza que sea. Y lo mismo con la edad. La edad también es otra
otro de la teoría interseccional, otra de los sistemas opresores, y probablemente terminaremos también eligiendo la edad. Todo esto que resulta absolutamente ridículo ya se está dando en algunos casos, en algunas situaciones, pero que lo cierto es que es la primera ley que empieza a legislar sobre los deseos y las autopercepciones, y nos va a traer todo esto. Y bueno, me callo, que pasamos al siguiente tema. Muy bien, muchísimas gracias, Alicia. Y efectivamente, se convierte la autopercepción en ley al margen de la realidad, totalmente al margen de la realidad. Estas feministas de última hora, Alicia, dicen que la biología es una cárcel y por lo tanto deberían de liberarse. O más que las feministas de última ola, este movimiento transexual, ¿no? De manera que cualquiera, yo ahora, por ejemplo, pues, si la ley estuviera en vigor, podría decir que me autopercibo como mujer y todo el mundo tendría la obligación de tratarme como mujer, la administración pública y el público en general. ¿Qué significa eso de que la biología es una cárcel? Bueno, ya vimos que tenemos una ministra que no sabe qué es ser mujer y nos dijo así una serie de cosas, que si la testosterona, que si no sé qué. Realmente estas teorías han derivado a negar la realidad. La biología no es una cárcel ni deja de ser una cárcel, la biología es un hecho. La biología es una realidad y la biología cuando nos creó no buscaba que fuéramos iguales, simplemente buscaba la eficiencia de la supervivencia de la especie. Y generó dos prototipos, que cada uno tenía sus funciones, que podemos estar de acuerdo con ello o no, pero que las cosas son la realidad, es la que es. Cambiar la realidad en realidad no cambia la realidad. Entonces, no creo que la biología sea una cárcel. Es cierto, y en esta ley lo que se hace es mezclar lo uno churras con merinas. Es cierto que hay una ínfima parte de la población que tiene una serie de problemas sobre la identidad, que hace mucho tiempo que ya se ha, digamos, desarrollado en medicina el asunto, que es el síndrome de Harry-Benjamin o disforia de género, en la que ese número ínfimo de personas, por alguna extraña razón, no se encuentran acordes con su sexo, con el sexo real que tienen, y además siempre han querido identificarse con el otro sexo plenamente. Es decir, no pretenden ser una mujer con pene, pretenden ser una mujer completa o un hombre completo. Esta ínfima parte de población, que además pues, merece toda la ayuda y todo el apoyo, está siendo utilizada precisamente para justificar toda esta ley que no tiene ni pies ni cabeza, donde se confunde el travestismo, el transgenerismo, el transexualismo, la disforia de género, etcétera, etcétera. Realmente esto no es ya que socialmente vaya a ser un auténtico desastre. En el caso de la mujer, por ejemplo, el hecho de que no haya ninguna razón por la que nadie tenga que ser mujer o tenga que ser hombre más que su autopercepción, lleva a un montón de problemas que además la ley los afianza, como puede ser el hecho de que cualquier hombre que se autoperciba mujer pueda participar en el deporte femenino. Yo he sido 28 años profesora de educación física. Me he dedicado a promocionar el deporte femenino. Creo que las mujeres tenemos que meternos en todos los ámbitos y desde luego en el deporte también. Pensar que las categorías de hombres y mujeres sean la misma es una locura. Y pensar que una persona cuyo cuerpo se ha esculpido con la testosterona y que de repente dice que es mujer y que se meta en las categorías femeninas es cargarse literalmente el deporte femenino. ¿Por qué? Porque jamás la segunda del podio puede pensar en que va a vencer al primero del podio, que le ha vencido pues, por 20 kilos en halterofilia, o que le ha roto la mandíbula al primer golpe en lucha libre, o en cualquier otro deporte. Yo creo que pensar que hombres y mujeres tenemos las mismas marcas en deporte es una auténtica quimera. Y el problema no es que haya alguna persona, efectivamente, con disforia de género, que tenga la ilusión de hacer deporte. Es que no existe ningún derecho a ese hacer deporte. Yo siempre digo, vamos a ver, vamos a poner el caso de esa persona con disforia que quiere hacer deporte. Bueno, es que también un ciego quiere conducir. Pero es que socialmente no se le permite por motivos obvios. No es que sí pierda su derecho a conducir, no sé si existe el derecho a conducir, pero una persona en la que con disforia de género o una persona que no es del sexo en el que pertenece a competir, pues simplemente no se le puede permitir. ¿Por qué? Pues porque perjudica absolutamente al resto, pero tanto en deporte de élite como en deporte de base, que ya se han dado casos en competiciones de colegios, etcétera, etcétera, que un niño que se autopercibe niña ha batido todas las marcas, etcétera. Esto es una locura. Es la muerte del deporte femenino, pero hablabas antes, Lidia, de este asunto y decías que no entendías cómo no se había producido una revolución.
¿Cómo entiendes que las mujeres hayan tragado con eso? Una revolución es un sueño que tenemos que dejar que se hubieran, aparcado que se hubieran quejado y que alguien levantara la voz. Luis, lo primero que quería precisar para nuestros oyentes y también para nuestros amigos es que no son feministas estas que están llevando adelante este proyecto, y quiero que quede muy claro, porque las feministas, aunque os molesten, ya sé que le molesta muchísimo a Alicia, estamos en primera línea de fuego contra semejante ley. Aquí se han metido y han llegado además hasta los altos puestos del gobierno una serie de grupos populistas, y el populismo está ahora analizándose por politólogos y por filósofos, pero es muy antiguo. En la antigua Roma ya había unos movimientos populistas y estaba el tribuno de la plebe que salía allí a prometer grandes felicidades a la gente. Estos grupos se nos han metido, desgraciadamente, con la anuencia, claro, de muchos que les han seguido, se nos han metido en el gobierno, en los gobiernos territoriales y el gobierno de la nación. Y están haciendo una campaña infame, porque el feminismo nunca va a defender semejante disparate. Porque, ¿qué significa? Que desapareceremos las mujeres, ¿no? Es un tiro en el pie, ¿no? El sujeto de lucha, el sujeto revolucionario del feminismo, que es la mujer, desaparece. Y ahora nos encontramos con situaciones realmente, no tengo ya calificativos, ridículas, en que cuando hay paridad, que hemos conseguido las cuotas de la paridad para que haya una cuota para mujeres en la política, pues aparece un trans. Y un señor allí dice, no, porque claro, yo me llamo María de los Ángeles y ahora pues yo soy la representante femenina de la sección esta. Y puede pasar, naturalmente, que la cuota en la empresa, la cuota en la universidad, la cuota en la política, la vayan ocupando estos personajes, que nos están tomando el pelo, claro. Porque esta es una de las cosas que más rabia me dan. Todas las consecuencias, además, las va a decir muy bien Alicia, de esta ley. Pero lo que supone a mí que me engañen y que tenga que decir que sí, pues es que es la distopía, repito, ¿verdad? Yo ahora sí, pues muy bien. El Partido Verde de Escocia ha puesto en cabeza, porque sus estatutos dicen que tiene que haber paridad de sexos y es bicéfala la dirección, ha puesto a dos tíos. Uno y el otro trans. Y entonces ya ha cumplido con la norma de paridad. Claro, también quería hacer un añadido a lo que decías de la cárcel, de que la biología es una cárcel. Bueno, lo podemos expresar así de una manera literaria, pero desde luego es un destino. Y cuando pensemos en pobre gente discapacitada, que padece enfermedades diversas, pues evidentemente esa biología para esas personas es una tortura. Pero no se puede cambiar. O sea, tenemos que tener una serie de atenciones médicas y de adaptación de esa persona a la vida que pueda hacer normal. Pero por el solo deseo de estar bien, pues un paralítico no se pone en marcha y echa a andar. Y de la misma manera, pues si hay algunos chiquillos o adolescentes que dicen, ¡ay, claro, es que yo quiero ser una niña y tal! Por eso solo no se convertirá en una niña. Lo que se convertirá es en un enfermo mental, que es lo que están haciendo. Y es muy peligroso lo que están haciendo clínicas y médicos y tratamientos de aceptar ese deseo, que puede ser absolutamente un capricho de un crío de 10 o 12 años, y convertirlo en un enfermo crónico para toda su vida, dándole hormonas o bloqueadores de hormonas y luego no digamos si pasan a la cirugía. Uno de los casos que no sé, es que no la oigo muy bien, pero no sé si Alicia ha mencionado, es el de esta muchacha Keira Bell del Reino Unido. ¿Quizá la ha mencionado? No. Pues lo quería contar brevemente, que a los 12 años dijo que quería ser un chico. Y entonces el médico encantado empezó a darle bloqueadores de hormonas o yo qué sé qué. Y cuando ya tenía un aspecto un poco andrógino, con 16, dijo que le hicieran una mastectomía doble. Y unos médicos, que son unos criminales, metieron a una muchacha joven y sana en una camilla y le seccionaron los dos pechos y la mutilaron. Bueno, cuando la muchacha pudo entrar en sí misma y ser un poco más madura, ha demandado a los médicos que aceptaron que diera el consentimiento a esa edad. Y hay una sentencia ya del Reino Unido diciendo que efectivamente esto no se puede hacer. Este mundo es el que queremos
Yo lo que apelo es a la conciencia ciudadana, porque al final son ellos los que votan. Y ustedes votan a partidos que tienen esta legislación. Y claro, a mí me gustaría saber si luego les piden consecuencias de sus actos. Usted, el padre, la madre de un niño, de una niña de 10, de 12 años que llega al colegio y dice: ay, mamá, mira, es que yo quiero ser una niña porque mi amiguita tal. Y usted dice: ay, sí, pues muy bien, nada, venga, a toda la serie de tratamientos médicos que le podemos dar. ¿Eso es lo que realmente quieren las madres y padres de este país? Bueno, yo dejo la pregunta, a ver si me la contestan. Y bueno, luego está en lo que afecta a la mujer, que Lidia ha planteado varios temas, ¿no? El tema de las cuotas en la política, incluso en los consejos de administración, pero hay otro detalle también que creo que es relevante, que es que si un hombre se autopercibe mujer, tiene derecho a entrar en el baño de las mujeres, lo cual es una violación de la intimidad de las mujeres increíble, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que esto no es una cosa que nos esté pasando en España, esto es un plan mundial. Es decir, cuando ya vimos tan coreada y tan aplaudida aquel cantante con barba que era una mujer, ya empezaba todo esto en Eurovisión. De hecho, hemos tenido la persona que ha sido Miss España este último año, es biológicamente un hombre, es una persona XY, que se autopercibe mujer, y se ha permitido, cuando lo normal sería que en un concurso de belleza femenina lo primero que se pidieran eran mujeres biológicas, puesto que se supone que estamos, digamos, aplaudiendo la belleza femenina natural, que se supone que un hombre pues no es precisamente el arquetipo, pero de hecho es que se está metiendo en la sociedad y en nuestros niños todo esto con esa intención. Claro, lo que ha dicho Luis, pues sí, es que como te puedes autopercibir, esta ley, otro de los problemas que tiene, y hay que explicarlo, es que quiere despatologizar y desmedicalizar lo que es la transexualidad. La transexualidad no se puede, es decir, la disforia de género realmente es una disfunción, una patología, llámesele como sea, que necesita una serie, digamos, de recursos médicos. Y están aquí mezclando todo, es decir, cualquier persona que se autopercibe mujer y es hombre, dice que lo es sin tener que hacerse ningún tipo de nada, y efectivamente puede entrar a los baños de señoras, puede ir a la cárcel de mujeres, como ha pasado ya, que un violador múltiple, cuando estaba en la cárcel de hombres, claro, dijo que era mujer y lo metieron en una cárcel de mujeres y ha violado a varias señoras. Es decir, el despropósito es total y es mundial. Entonces, realmente hay que plantearse si queremos seguir por esta senda de locura, pretendiendo no hacer daño a determinadas personas y creando auténticos depredadores en todos los sentidos, y hay gente que abuse absoluta y totalmente. Naturalmente, en el tema de cuotas, pues eso, las cuotas en partidos, en listas electorales, yo no soy partidaria de cuotas, pero ahí están, desde luego se pueden llenar con una mujer XY, un hombre, otra mujer XY, otro hombre, otra mujer XY, otro hombre, y en realidad son todo varones, a efectos de biológicos. Realmente es que esto es que no tiene ni pies ni cabeza. Las leyes que tenemos, muchas ya permitían todo esto, lo que pasa es que tiene que ser la ley nacional la que permita la inscripción registral, porque las comunidades autónomas no tienen competencia. Y en esto han participado todos los partidos políticos, absolutamente todos, a excepción de Vox. No lo digo porque yo lo sea, sino que es que realmente es inadmisible, la sociedad no se ha enterado de lo que tiene encima. Y ahora con esta han saltado algunas alarmas, y yo me alegro que hayan dado el paso los grupos feministas, porque esto es una locura que nos va a afectar a todos. Hay una pregunta desde Facebook de Tomás Pampliega Martínez que dice: ¿por qué debemos aceptar con naturalidad que se tergiverse la biología? Porque aquí lo que se está haciendo es, más que tergiversar la biología, simplemente pasar de ella, como si no existiera. Sí. Uno en su propia voluntad se autodetermina y la biología es un dato irrelevante. Pero es que además es un engaño. Esto de que van a despatologizar a los transexuales, pero bueno, si están las clínicas de cambio o de intersección de sexo, si están las hormonas, si están los bloqueadores de hormonas, si están las farmacéuticas detrás haciendo los grandes negocios, están patologizando de otra manera, ¿no? O sea, antes, bueno, en los tiempos un poco más sensatos, pues si había personas que dicen que padecían lo de disforia de género, a mí el término género me patea, pues las trataban con el tratamiento adecuado, psicológico, psiquiátrico, etc. Ahora no lo van a hacer, pero en cambio les van a dar bloqueadores de hormonas. ¿Y a esto le llaman despatologizar? Química.
Bueno, es que como me ha puesto un cartel ahí, me da un miedo enorme, estoy aterrada cada vez que veo aparecer aquí el cartel. Bueno, hablemos sobre el impacto que tiene esta ley en la infancia. Lidia lo apuntaba antes, pero creo que es muy relevante. El proyecto de ley presentado por Podemos establece la obligatoriedad de que haya educación trans en todas las escuelas, en lo que viene llamándose el adoctrinamiento de género. Alicia, ¿esto no viola el 27.3 de la Constitución, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores? Bueno, lo viola, desde luego que lo viola absolutamente, pero es que además es un auténtico despropósito. Hay una persona transexual, que ahora no me voy a acordar del nombre, que sale defendiendo todo, es decir, oponiéndose a todo esto, diciendo, vamos a ver, o sea, la transexualidad es una cosa muy relacionada con la pornografía, muy relacionada con ambientes sórdidos, con el sexo y tal. No comprendo cómo se está promocionando que en los centros escolares entren personas transexuales, por ejemplo, a leer cuentos. No comprendo cómo se está leyendo a los niños un montón de cuentos que les provocan, digamos, dudas en su identidad, diciéndoles, cuentos en los que dicen es que Pepito, el niño que tenía sombra de niña, Pepita, que... Claro, la doctora Cretela, porque ha habido médicos que ya se han empezado a oponer a todo esto y lo consideran auténticamente maltrato infantil, ya decía que, claro, que había casos pues, de niños que habían tenido una hermanita, y entonces veían que hacían más caso a la hermanita y entonces de repente se encontraban con que querían ser niña, pero para que le hicieran caso, no por nada, porque estamos hablando de edades en las que hay pensamiento mágico y también quiere ser Superman, y terminaban cayendo en manos de esos lobbies, y lo de querer ser niña es que tú lo que pasa es que eres una niña y no lo sabes. Y a partir de ahí, lo que les hacen a los niños realmente hay muchos doctores que consideran maltrato. ¿Cuál es el problema? El problema de todo esto es que estas leyes vienen, digamos, a prohibir todo tipo de ayuda a las personas. Es decir, un niño que dice que quiere ser niña y que en manos de los lobbies se encuentra con que si los padres ponen pegas les pueden quitar la patria potestad, que ahora en este momento ya se ha rebajado y es responsabilidad parental, pero bueno, les pueden quitar al niño, la ley lo dice claramente, O sea, a partir de 16 años pueden elegir libremente, de 12 a 16 con el conocimiento de los padres, pero que en caso de que los padres se nieguen, se le puede quitar la patria potestad, y menos de 12 años igual. Estamos hablando de meter a unos niños que no saben ni el propio significado de lo que es ser de un sexo o de otro, en terapias que pueden ser pues irreversibles, vamos, que son irreversibles. Los tratamientos de hormonas, vamos, los tratamientos de bloqueadores de la pubertad son medicamentos fortísimos que no se habían probado jamás en la infancia porque son para otras patologías que están produciendo daños irreversibles, las hormonas cruzadas lo mismo y las operaciones mutilantes, como el caso de las niñas que se hacen doble mastectomía o los niños que se amputan los testículos y el pene. Bueno, se pueden imaginar ustedes pues lo que tenemos ahí. Eso es irreversible y probablemente genere un enfermo crónico para siempre. A lo mejor ese es el negocio de las farmacéuticas, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de los padres, déjame claro. decir algo. Yo no estoy de acuerdo en que sean los padres los que decidan la educación de sus hijos. A mí no me merecen ninguna garantía, aunque ustedes son tan afectos a la familia y creen que todas son buenas y que todas dan una educación exquisita a sus hijos. Yo quiero recordarles que hace un año una mamá llevó a un niño de 8 años a la Asamblea de Extremadura. Y el niño, vestidito de niña, además con un vestidito ridículo del siglo XIX, llegó allí un discursito que le habría escrito su mamá o su papá diciendo que quería ser una niña y tal. A todo esto, todos los partidos representados en la Asamblea estaban embelesados con aquel discurso, con las lágrimas en los ojos. Y esa señora tenía que estar en la cárcel. Bueno, entonces, miren, si la educación la dejamos al albur de las familias, tenemos sectas del séptimo día, tenemos los testigos de Jehová, tenemos padres que abusan de sus hijas y que los maltratan, y muchísimos que los abandonan. La educación tiene que estar regida por un sistema estatal. Ahora, tiene que ser una educación, naturalmente, en la que, por supuesto, las diversas tendencias políticas que hay en el país tengan un acuerdo, y que se imponga. Porque si no, dejamos al albur, a esas criaturas las dejamos al albur, y hay padres ladrones, y hay padres criminales, y hay padres buenísimos, pero eso no significa que en un país democrático avanzado del siglo XXI podamos dejar al albur de cada familia lo que le eduque. Porque a esos médicos que les van a dar hormonas los llevan los padres. Y ahí están las clínicas, ustedes hagan un trabajo de campo.
que no solamente se queden en los bancos del Congreso, hagan un trabajo de campo, vayan a la puerta de las clínicas y verán como los críos de 10 y 12 años van acompañados de sus padres. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en cuáles son las normas de una educación cívica, de una educación moral, de una educación para hacer ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Vamos a ponernos de acuerdo, las diversas tendencias políticas, religiosas e ideológicas, y pongamos una ley estatal que se cumpla, porque una de las cosas que espero que hablemos es de cómo no se cumplen luego las leyes que se aprueban, y cómo además los partidos se ponen de acuerdo unos con otros para llegar no sé qué a trapicheos, y entonces unos se abstienen y los otros votan no sé qué, y al final, ¿quiénes son las que salen ganando? Las farmacéuticas, los médicos que hacen las operaciones y todos esos sectores descerebrados que están ahora imponiéndonos estas leyes. Y todo el ambiente cultural que empuja a muchas familias a hacer ese tipo de cosas. Sí, para ser buenos con sus niños. Exacto. Bueno, yo quería preguntaros por ejemplos internacionales, porque yo leí una portada en la revista Times en la que el gobierno decía que daba marcha atrás a la estrategia de los niños trans porque había sido fracasada. Supongo que en Inglaterra llevan ya mucho tiempo con este tipo de políticas y han demostrado que la hormonización salvaje a niños de 7 años pues, genera problemas gravísimos y por lo tanto ya han frenado esa estrategia. ¿Estamos obligados a cometer el mismo error que Inglaterra? Pues parece que sí, porque aquí lo que interesa es que todos vayamos entrando por ese aro y probablemente Inglaterra olvidará su mala, digamos, su mala experiencia y volverán, o simplemente, por mucho que se quejen los sectores más sensatos, aquello seguirá porque son leyes. Es que hay que ver cómo está montado esto, es decir, niños transexuales, si es que existe tal cosa, porque es que de verdad, o sea, me da espanto, pero bueno, criaturas que desde pequeñas parece que no están contentas con su propia sexualidad y que además la inmensa mayoría se ha demostrado que se les pasa a más del 80% cuando llega la pubertad, esas criaturas son un número ínfimo que se calcula, que de las que terminaban operándose antes de todo esto eran pues una cada 30.000 hombres y una cada 100.000 mujeres. Entonces, esta eclosión de la transexualidad, digamos, que ha significado meterla en las aulas, hablar de niños transexuales, cosa que no tiene ningún sentido porque todas las profesoras de infantil y primaria están leyéndoles libros a esos niños cuando teóricamente las posibilidades de que tuvieran un niño con esa patología, digamos, es ínfima. O sea, en toda la carrera pueden no tener ninguno. Y sin embargo, esto está haciendo la profecía autocumplida. Es decir, a los niños se les leen cuentos en los que pueden ser un niño en el cuerpo de una niña o una niña en el cuerpo de un niño. Un buen día dicen que quieren ser niño o niña. Yo misma lo he dicho, cuando tenía 9 o 10 años, una amiga y yo queríamos ser niños, no nos sentíamos niños, que esa es la diferencia. Queríamos ser niños porque queríamos subirnos a los árboles. Esa bobada. O sea, pero además me he encontrado con cantidad de señoras, de amigas y tal, que dicen, sí, yo pasé una etapa que decía también, ¿por qué? Porque estás buscando tu identidad y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Sin embargo, los grandes lobbies se aprovechan, te cogen y te meten en un camino sin retorno. ¿Qué está pasando con todo esto? Que en Reino Unido, que se han encontrado ya desde hace muchos años con estas legislaciones y esta entrada de todos estos lobbies en las aulas y esa búsqueda del niño trans para resolverle los problemas, ha significado una profecía autocumplida. Miles de niños que han acabado metiéndose en procesos hormonales, etc. Y claro, los médicos primero se encontraron lo mismo que los padres con la coacción. No puedes porque te lo quitamos. Los médicos en este caso no puedes decir que no puedes llevarlo así a un psicólogo, no puedes hacer nada más que la voluntad del niño, que es lo que marca esta ley. Que es que esta ley dice que hay que hacer la voluntad del niño sin llevarle a ningún tipo ni de médico, ni de psicólogo, ni de nada. Es el niño emperador hecho ley, ¿no? Sí, pero que es que además, o sea, eso es una desprotección de la infancia absoluta y total, porque es que lo pones en realidad en manos de unos lobbies interesados en que haya muchos de estos casos, posiblemente para conseguir más fondos y posiblemente porque estén amparados y favorecidos por las grandes farmacéuticas que ha hablado Lidia, porque al fin y al cabo tener un niño que desde su más tierna edad va a estar atado a todo este tipo de cosas no deja de ser parte de un negocio. Si tienes miles, imagínense ustedes, y además los paga el Estado para que a coste cero para el niño y la familia, no para la sociedad, coste cero demanda infinita. Entonces, esto, que no deja de ser un negocio, pues eso, ha terminado dando miles y miles de niños con esta presunta patología.
algunos de ellos, como ha dicho Lidia, como Cairabel, y surgirán muchísimos más, dándose cuenta un poco más mayores de todo lo que han hecho y diciendo cómo me han permitido ustedes hacer esto. En realidad se está fomentando esa confusión de género que A veces existe entre los niños, pero se está animando, y no sé si se podría hablar de perversión de menores. Pues se puede hablar de todo, porque es que, repito, estamos en un mundo distópico. Hemos quedado en un consenso democrático desde hace ya unos años que se acepta la mayoría de edad a los 18 años. Yo creo que es prematura, pero bueno, hemos decidido eso, ¿verdad? Se les da el derecho al voto, tienen capacidad de obrar las personas y pueden viajar y pueden comprar y tal. ¿Por qué no se lo damos a los niños de 8 años? El niño de 8 años puede decidir cambiarse la estructura corporal y, por supuesto, la mental, y desde luego su destino en la vida, pero no puede votar. Pues la verdad es que votar es menos peligroso, porque en 4 años, bueno, se puede cambiar, ¿no? Y desde luego no puede tener pasaporte por su cuenta, ni viajar, ni comprar, ni ejercer una profesión. Sí, ¿cómo es posible, yo me pregunto, ¿verdad?, que haya sectores, y amplios sectores, y políticos que estén defendiendo semejante cosa? Si no pensamos que es un negocio, y un negocio enorme, el que se está creando o se ha creado alrededor de todos estos trámites, pues no lo podemos entender. Claro, aquí lo que yo quiero hacer una reflexión, que me corresponde a mí además, es que tenemos el caballo de Troya dentro del feminismo. Porque nunca, ni la ideología feminista ni la lucha que hemos llevado durante 200 años hubiera defendido semejante monstruosidad. Pero los que se nos han metido a decir que esto es lo moderno y esto es lo avanzado, y nosotras, especialmente yo, ¿verdad?, soy una atrasada o soy fascista, porque esto ya me lo han adjudicado varias veces, pues estos personajes están destrozando el movimiento feminista, están destrozando la ideología avanzada y que puede cambiar la sociedad hacia una sociedad sin tensiones, sin represión, sin diferencias, ni entre sexos, ni entre clases, ni entre razas. Porque los modernos son ellos ahora. Ahora resulta que lo que todo el mundo que quiere llevar adelante un cambio importante en la sociedad tiene que aceptar que no hay hombres ni mujeres, que solamente hay géneros, y que esos géneros además son producto de la fantasía. Es que esto recuerda que en la Edad Media hubo una discusión de varios siglos sobre la esencia y la existencia. Los universales, quienes hayan metido y hayan navegado por este mar proceloso, recordarán a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, hablando de eso. Y eso es lo moderno. Eso ahora es lo moderno. Claro, realmente yo me siento tan indignada, me siento tan furiosa contra semejante tendencia, que además me adjudica a mí una postura reaccionaria. Y los modernos y los avanzados son estos personajes. Son las paradojas del siglo XXI. Sí, las paradojas de este tiempo. Sí, Aurora nos dice desde Facebook: gracias, Lidia, por disentir tan abiertamente, tan expuesta al oprobio y tan generosa. Bueno, también dice Ana María Villacorta: hay que recuperar el espíritu de las palabras y del sentido común, porque debemos aceptar lo que un grupo de hombres mayoritariamente nos impone a través de la Agenda 2030 para establecer el nuevo orden mundial, y los demás a obedecer. Hay una persona desde Puerto Rico que dice que mañana empieza precisamente en Puerto Rico a debatirse 2 proyectos de ley con agenda LGTB, en donde se prohíben las terapias de conversión. Creo que en el proyecto de ley también se prohíben las terapias de conversión, es decir, si un niño de 15, 16 años decide que cree que es una niña y los padres lo llevan al psicólogo, el psicólogo es penado y los padres también. ¿Es así? Sí, bueno, si es que ese es el problema. Es decir, como saben que va a haber una contestación social, aquí lo que están haciendo tanto médicos como padres, como los que aporten la ayuda en determinados tipos de situaciones, se van a encontrar penalizados, porque además insisten en la libertad, pero luego cuando tú quieres, por ejemplo, ejercer tu libertad en sentido contrario a lo que dice la ley, no te permiten. Una cosa que quería decir es que le voy a dar a Lidia la bienvenida al fascismo, Lidia. Bueno, Es ironía. por eso no. Vamos, bienvenida de todas maneras. Bueno, es que me gustaría plantear una cosa respecto a la edad y los 18 años que ha mencionado Lidia, que sí que realmente cada vez tenemos unas criaturas más infantilizadas. Los 18 años a veces parecen hasta poco por el grado efectivamente de inmadurez y de responsabilidad en la que estamos
haciendo que vivan nuestros jóvenes. Pero bueno, están ahí los 18 años. El enorme problema de todo esto es que los 18 años se están utilizando para cosas que pueden no ser buenas, pero no son tan malas como otras, como fumar o beber, o conducir, o votar, como ha dicho Lidia, y sin embargo para cosas determinantes, terribles, pueden hacer elecciones propias, como puede ser efectivamente el caso de cambiarse de sexo, ponerse hormonas, etcétera, etcétera. Esto, además, viene también de la ONU, ya, por eso he hablado del transedadismo o del transageísmo, porque realmente lo que se quiere es eliminar poco a poco esas, digamos, discriminaciones que se supone que tienen los menores en los que no se les permite determinados derechos. Ahí vamos a un tema terrible que se está ya tratando de la ONU, que son los derechos sexuales de los menores, y hablo de menores muy menores, de los niños, y de la famosa autonomía progresiva. Esto ya se está trabajando, es decir, de lo que estamos hablando aquí es de que lo que quieren es precisamente arrebatar a los niños de las manos de sus padres. Por eso, el tema de la educación de los niños, claro, Lidia pone el caso contrario, en el que efectivamente una madre enloquecida dice que tiene un niño trans y lo lleva como un juguete de feria, está encantada con su niño trans, cuando realmente lo que había era que quitárselo de las manos y ver qué le pasa a esa criatura. Y se van a dar muchos más casos de esos. ¿Cuál es el problema? Que en este momento la sociedad va en el sentido de quitarle a los niños a las familias para arrojarlos a eso. Ese es el problema. Yo creo firmemente que donde mejor se educan los niños es en las familias, porque las familias normalmente tratan de dirigir, es decir, lo que a ellos les ha hecho felices es enseñárselo a sus hijos, y la inmensa mayoría de los padres quieren a los hijos. ¿Que hay casos que no? Claro, y la sociedad tiene que estar de acuerdo qué casos son esos y salvar a esos niños de las manos de unos adultos irresponsables. Pero así, inicialmente, pensar que todas las familias van a ser adultos irresponsables me parece un poco precipitado. Yo creo realmente en que la inmensa mayoría de las familias quieren a sus hijos y quieren lo mejor para sus hijos. El gran problema es que ahora se encuentran con que caen en manos de los lobbies estos trans, que quieren cambiarse porque les cuentan, porque les dicen, porque desde pequeñitos los han cogido y se meten en una mentira de la que luego no saben o no pueden salir y de la que no saben las consecuencias, y resulta que es que los padres no pueden ni opinar porque les quitan la patria potestad. Teníamos el caso hace unos días de un padre que tiene una hija que dice que es chico, de 13 años, y el padre insiste en llamarle de ella, es decir, con el pronombre femenino, y lo han metido a la cárcel. Lo han metido a la cárcel por denuncias de la hija. Ahora mismo también otro padre resulta que estaba en la cárcel porque se negaba, en otro país, todo esto unos en Canadá, otros me parece que es en Reino Unido, porque resulta que no quería que su hija se metiera en todas estas terapias de hormonación, etcétera, etcétera. Entonces es que resulta que el sentido común termina en la cárcel con estas legislaciones, el niño termina con unos problemas monstruosos a futuro. En el mejor de los casos, si se queda contento con semejante cosa, en el mejor de los casos simplemente estará atado a hormonas de por vida y haberse hecho unas operaciones que lo mutilan. Pero es que en el peor de los casos, si descubre que realmente no era eso lo que quería, pues pensemos en el panorama que le dejamos. Y todo por convertir en ley la voluntad de un niño de 8 años que no sabe lo que quiere para cenar, pero sí sabe cuál es su sexo. O la expresión de voluntad de un chaval de 13 años que lo que quiere es confrontar con sus padres porque está afirmando su personalidad, y esa confrontación la convierten en ley y le desgracian al padre y al niño. Yo quería solamente apuntar que hay muchos padres muy imperfectos, pero la experiencia de los niños institucionalizados, y tenemos el ejemplo de Valencia y de Baleares con abusos sexuales o con maltratos o no con el cuidado necesario, es tremendo. La patria potestad no es el derecho de los padres sobre los hijos, es el derecho de los hijos a ser protegidos por quien más les quiere. Y y a ser protegidos por la sociedad entera. La sociedad, por supuesto, porque si hay un padre que abusa de su hija, obviamente los casos hay que protegerle. Ha contado Alicia son ciertos y todos los comentarios que hace son ciertos, pero no embellezcamos nuestra sociedad ni embellezcamos tampoco a nuestros padres. No estoy idealizando, digo que los padres... Yo hago mi comentario, ahora. Y entonces, aquí, los abusos sexuales dentro de la familia son los más habituales. Y le ofrezco a Alicia que venga a mi despacho, porque soy abogada de familia desde hace 50 años, y que vea lo que hay en las sentinas de nuestras familias, porque el Estado no se ocupa.
porque de la misma manera que se prostituyeron niños en las instituciones de Baleares y de Canarias, se prostituyen niños en las familias. Y eso no se sabe, porque el otro consigue que sea un escándalo. Bueno, no se consigue, pero las oscuras bodegas que existen en una serie de sectas, una serie de personajes tortuosos, una serie de personajes tarados, eso no se conoce. No tenemos una inspección, educativa como tendría que estar, no tenemos una inspección de trabajo como tendría que ser, no tenemos una inspección de menores como tenía que ser, porque esto además la sociedad nuestra, que es anticuadísima, tampoco lo exige. Tampoco lo exige. Con ese mantra que vosotros difundís todos los días, el derecho de los padres y las familias y no sé qué, lo que se hace es que no se vigila lo que pasa dentro de las familias. No, eso no es cierto. Eso es lo que sucede. Y si hay que vigilar más, habrá que vigilar más. Porque está de acuerdo con el patriarcado de Abraham, porque en realidad lo que estáis defendiendo pues es aquella organización familiar, ¿verdad? El patriarca buenísimo que protege a la mujer o las mujeres y protege a los hijos y todos son felices y todos se educan estupendamente. Y esa es una visión completamente falsa. Completamente falsa. Estamos luchando las abogadas de familia de toda la historia para que realmente se vea qué es lo que sucede dentro de las familias. Así tenemos un montón de niños psicópatas. Muchos de estos niños que quieren cambiar de sexo, no se averigua qué está pasando en aquel momento en la familia, para ver si realmente esta psicopatía pues se ha producido por el maltrato que está recibiendo en su casa, por la falta de una educación sensata. En las escuelas ahora se está persiguiendo a los niños que dicen que quieren cambiar de sexo y no les dejan y no sé qué, pero ¿dónde está la inspección educativa? ¿Cómo se implican los profesores? ¿Cómo se implica el director de la escuela? Aquí parece que todo es una cuestión privada, ustedes quieren hacerlo todo una cuestión privada, ¿no? La privada, la familia. No, es una cuestión social, es una cuestión de moral social, es una cuestión de avance de todas nosotras y todos nosotros, porque si no dejaremos en la cuneta a un sector enorme de niños y niñas abandonados a la psicopatía de los padres. Estoy de acuerdo, solo estoy de acuerdo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría! Hay muchas cosas, que tiene que haber una administración pública y que hay deficiencias. Hombre, si estamos en y que hay el siglo deficiencias XXI. en la administración pública es evidente. Que hay padres que no están a la altura es evidente. Ahora, que hay padres que son muy deficientes, sí, los que es son obvio, pero que funcionarios muy deficientes también los hay. Pero bueno, no quiero que entremos en ese debate, Luis, porque creo que el debate es ábreme otro. la botella, Sí, claro, Ana. por supuesto. Bueno, había una persona que nos preguntaba desde Facebook que estaba muy escandalizada si era posible perder la patria potestad. Desgraciadamente sí, es posible, según la ley, según el texto de la ley, es posible perder la patria potestad. Cuando ella dice que es maestra y tiene el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, el DSM-5, y que pues está catalogado como la disforia de género, como lo que es. Bueno, a mí me gustaría que avanzáramos y fuéramos al último bloque de política, porque creo que es importante que analicemos si finalmente esto es un sueño de Irene Montero o va a convertirse en una realidad. Bueno, ese es un tema que yo quiero que le dediquemos unos minutos, si os parece, porque es fundamental. Mirad, en este momento, como información general, 11 comunidades de España han aprobado las leyes transgénero, que se entienda, porque la ley de transexualidad de 2007, que tiene además competencia en todo el Estado, pues se aprobó el año 2007, tiene una serie de defectos que aquí no tenemos tiempo de señalar, pero que señala todos unos procedimientos médicos, psicológicos y tal, para aquellas personas mayores de edad que quieran aparecer, que quieran representar la apariencia física del otro sexo, porque cambiar de sexo no lo van a cambiar. Bueno, pero ahora lo que se trata es que durante este periplo, y concretamente en Madrid, donde estamos emitiendo, y que hay elecciones dentro de 15 días, se aprobó el año 2016 una ley de transgénero igual que la que intentan aprobar desde Podemos. Claro, no tiene la competencia de cambiar la identidad jurídica, eso corresponde al Estado. Pero en cuanto a las oficinas o clínicas de género, en cuanto a que no se le puede patologizar al niño o a la niña y que por tanto pues aparece un día y dice mamá o papá o maestro, pues yo soy lo contrario y ahora me tratan todo el mundo así, eso está legalizado.
Y claro, yo me pregunto, cuando he mirado con detalle la página de la comunidad, que los partidos votaron de la siguiente manera. El PP se abstuvo, ¿no? Porque por lo visto no iba con él. Y entonces el PSOE y Podemos, que estaban allí, pues votaron a favor. Y la ley se aprobó. Pero naturalmente no se cumple. Porque estamos en un país farsante, estamos en una democracia corrupta, porque las leyes que se aprueban luego no se cumplen según quien gobierne. Entonces, como gobierna el PP, y ya gobernaba entonces, pues ni se han cerrado las clínicas de género, las unidades de género, creo que le llamaban así, y por lo tanto, bueno, pues los médicos y los expertos están contentos porque tienen su empleo. Pero sanciones sí ha habido, ¿eh? Pero sanciones puede haber porque están en la ley. Y ahora pregunto, Alicia, ustedes no estaban en el Parlamento en aquel momento, pero ahora llevan 2 años. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho el partido Vox en estos 2 años para siquiera intentar cambiar esta ley? Porque claro, mucha canción patriótica ustedes y muchas banderas rojigualdas y mucha canción de la Legión, pero aquí tenemos la ley está aprobada desde el año 16 y tenemos las unidades de género funcionando como les da la gana. Y tenemos, naturalmente, la posibilidad de cambiar la identidad en cualquier momento de un menor. Y la Gestapo imponiendo multas. Sí, aquí hay varias Gestapos en el país. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Vox desde luego no estaba, yo a nivel personal y Vox no estábamos en ese momento, tratamos de informar todo lo posible, salió el autobús de Hazte Oír. Bueno, yo quiero que se comprometan, para la próxima legislatura, sí. Esta es una exigencia de una ciudadana que paga sus impuestos y vota. Y por tanto, quiero que ustedes, que tienen esta ideología, se comprometan a cambiar esta ley, o intentarlo, según los votos que consigan en la Asamblea, en cuanto se terminen las elecciones. Yo me voy a presentar, a ver si lo consigo, a las elecciones fundamentalmente para de verdad, no de una manera así farsante, estar continuamente machacando sobre la ley trans de la Comunidad de Madrid. Y me gustaría saber que ustedes también. Vamos a ver, a mí desde luego no me cabe la menor duda, yo no soy dirigente, alto dirigente, ni me voy a presentar ni soy Rocío Monasterio, me consta que en mi partido y Rocío Monasterio están absolutamente en contra de esta ley. Hemos sido 12 diputados, llevamos desde el principio tratando de ver cómo se puede derogar desde 12 diputados una ley. Hemos metido preguntas, hemos investigado absolutamente cómo iba funcionando todo esto y sí, se está aplicando, se están aplicando lentamente por la sencilla razón de que tenemos unos partidos políticos que son los de izquierdas que están continuamente preguntando, y además concretamente unos diputados encargados de esto que van preguntando todo el rato, ¿qué pasa con el Consejo LGTBI que tiene que no sé qué? ¿Qué pasa con los estos de transexualidad que esto qué? Y van preguntando continuamente. Entonces hemos descubierto efectivamente que hay 2 unidades para poner denuncias y para tramitar denuncias que han tramitado 26 en 4 años y sin embargo tenemos 2 unidades de identidad de género y transexualidad y etcétera, que tenemos no de cambiar, sino de poner infracciones. Hemos descubierto muchísimas cosas y hemos tratado por todos los medios de intentar hacer entrar en razón a la derecha, a base de preguntas, a base de debates, a base de cosas, de que esta ley era imposible, porque 12 diputados no pueden derogar una ley que han aprobado. En todo caso, Alicia, me parece que podría ser un buen... Es tremendo porque se está, perdóname, es que se está aplicando poco a poco. ¿Y el PP quiere mantener esta legislación? ¿El PP está contenta? Parece este partido que era de las esencias patrias y que mantenía la religión católica. No lo sé, no puedo hablar por el PP. Solo sé, perdona un momento, que la primera pregunta que yo hice cuando fui diputada fue que cómo iba a defender el señor Aguado, que se había hecho una concejalía a su imagen y semejanza de deportes, transparencia y botijos, de las cosas que le gustaran, le pregunté que cómo pensaba promocionar el deporte femenino poniendo en marcha la ley de transexualidad. Bueno, allí me cayó la del pulpo, si alguien lo quiere ver, ahí está en el diario de sesiones. Me pusieron verde, transfóbica, homofóbica, y además hay una diputada... Pero Ciudadanos, ¿no? Hay una diputada... Ciudadanos, No, PP, bueno, concretamente Ciudadanos, pero luego me respondieron otros de otros partidos, porque, bueno, fue tremendo porque es que yo era la primera pregunta que hacía y de verdad que me cayó de todo. Y hay una persona, una diputada, Carla Antonelli, Carla Delgado, que es transexual y a partir de ahí, o sea,
vamos, consideró que esa pregunta le ofendía personalmente muchísimo. Alicia, ¿es transexual o transgénero? Pues vamos a ver, yo distingo, transexual sería si se ha operado o no, yo no sé si esa persona está operada o deja de operar, su aspecto externo es de señora, yo... bueno, tú la consideras señora, pero yo no... Yo no puedo decir lo que esa persona ha hecho o no ha hecho con su cuerpo. Yo tengo ahí que es la diputada Carla Delgado y yo la llamo diputada Carla Delgado. El resto de las cosas será problema suyo, porque además lo que la sociedad, de cualquier manera, lo que es curioso, porque la sociedad no queremos ofender a las personas. Ahora, oye, yo lo que no quiero es que me ofendan a mí, ¿sabes? Ya, porque esta señora que tú dices me ha puesto verde. Sí, bueno, pero a ver, yo lo que quiero decir es... O sea que mucho defender la dignidad de los transexuales, pero la mía no. No, yo defiendo la dignidad defiendo la dignidad de Lidia. Yo lo único que sé y lo que quiero decir es que la sociedad en general no queremos de ninguna manera ofender a personas que puedan tener determinado problema. Que me ofendieran a mí. Déjame terminar, Lidia. Sí, no eso queremos es lo que me gustaría. ni nada de nada. Ahora, eso sí, nos encontramos con que en esta ley el problema no consiste en que una persona con aspecto femenino, que yo no sé su vida ni sus milagros, dice que se llama Carla y yo la llamo Carla porque me ha dicho eso. Es un señor con barba. Déjame terminar, Lidia. Un señor con barba me va a decir que se llama Maripuri, la tengo que tratar como Maripuri, la tengo que dejar entrar en los vestuarios de mujeres y resulta que gracias a esta ley es un hombre con todos sus atributos masculinos, con su testosterona en estado normal y su barba. Es que yo no estoy dispuesta a eso. Es que por eso hay que distinguir entre personas que hayan tenido determinado problema o patología, que yo no, vamos, ni yo, ni Vox, ni nadie nos queremos meter con esas personas, y sin embargo, el problema es que esta ley nos vuelve a todos locos, que es lo que hay que entender. O sea, que nadie niega a mí, de los médicos a mí me dicen que determinada persona necesita determinadas ayudas, operaciones o lo que sea. ¿Quién soy yo para opinar a favor o en contra si yo no soy médico? Ahora bien, es que esta ley pasa olímpicamente por encima de la medicina, por encima de la biología, por encima de los derechos de todo y por encima del sentido común. O sea, pero que es que ya la teníamos muy parecida en la Comunidad de Madrid de hace 4 años. Como ha dicho Lidia, la sacó el PP, hay dos. Hay una que parece ser que la sacaron con PP absteniéndose y otra que la sacaron con el aplauso del PP y la señora Cifuentes. Entonces... Sería muy bueno, Alicia, que Vox en la negociación que tendrá que tener probablemente con el Partido Popular sea uno de los elementos de negociación, me parece, ¿no? La ley Cifuentes. Eliminar la ley Cifuentes porque creo que probablemente Ayuso también estaría de acuerdo. Y yo creo que eso nos liberaría a toda la Comunidad de Madrid de la ley. Depende de la presión que hagamos desde el feminismo. Exacto, también, evidentemente, correcto. porque parece que por su propia voluntad pues el PP no está en la labor. Yo he intentado llegar a diversas conversaciones con ellos. Lo máximo que conseguí fue una llamada telefónica que me hizo Ana Pastor después de múltiples negociaciones, en la que expuse algunos de los argumentos que estamos aquí debatiendo y me contestó sí, claro, sí. Bueno, pues hable con la representante de Igualdad del PP, pues cuando quiera ella, ¿no? Por eso creo que actos como estos... Si no tenemos una presión social, este es un llamamiento que yo hago a la sociedad, si no tenemos una presión social de los padres estupendos estos que tenemos, de los profesores, de los médicos, los colegios profesionales, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho los de psicólogos, los de psiquiatras, los de hormonas? ¿Qué dicen? Que solo quieren clientes, ¿no? Solo quieren cobrar minutas, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo los colegios, la escuela, la enseñanza? Nada, es una sociedad paralizada. Pues bueno, el día que se encuentren con el drama en su casa o con el drama ellas mismas, pues entonces no sé si nos sentaremos a llorar todas juntas. Eva Valdés Díaz nos dice desde Facebook: me está gustando muchísimo vuestra conferencia, muchísimas gracias Lidia y Alicia, y además estoy aprendiendo mucho. Lidia, volviendo a la pregunta inicial del bloque político, ¿crees que va a ganar Carmen Calvo o Irene Montero? Después de que Iglesias ha salido de la vicepresidencia, ¿el proyecto de ley trans está tocado? Bueno, yo creo que el proyecto de ley trans el proyecto este concreto está tocado desde tiempo, porque me consta que nuestras compañeras socialistas, feministas, están muy disgustadas, además con la conducta y con la política que lleva la señora Montero, que desde luego no hemos tenido nunca una peor ministra de Igualdad en nuestro país, y que han presionado y han hecho cosas, y hemos estado juntas, los nombres más conocidos de la élite universitaria y política socialista. Pero claro, están arrojados de momento
al pacto con Podemos para mantener el gobierno. Este es el problema. Es que ha habido un manifiesto de las propias feministas de Podemos, Claro, también crítico, ¿no? Crítico, y también he conseguido de Izquierda Unida, que nos expulsaron, ¿verdad?, por transfobas, pues también ahora algunas salen, no sé, del entierro en el que estaban, y entonces dicen que, ¡ay, que esto está mal! Bueno, pues dependiendo de la presión social, porque tú tienes 12 diputados, pero yo no tengo ninguno, ¿eh? Entonces, claro, todavía tengo menos posibilidad de influir. Solo puedo estar en la puerta de la Comunidad de Madrid con una pancarta. Y si no saco, o sea, seguramente a lo que pase, no saco el acta mía ahora en las elecciones, pues tendré que volver a ir a la puerta con una pancarta. Pero también pido, bueno, la colaboración de la sociedad civil, que claro, está muy preocupada por la pandemia y por su trabajo, pero que este es un problema de existencia humana. Y se lo advierto, no crean que es que soy tremendista ni catastrofista, es que en pocos años nos vamos a encontrar que no sabemos lo que somos los seres humanos, y sobre todo las mujeres, a ver si os espabiláis. Muchísimas gracias, Lidia. Estamos fuera de tiempo. Solo me gustaría una última pregunta que nos ha llegado desde Instagram para Alicia. ¿Dónde podemos armarnos de argumentos científicos? Páginas web, libros, etcétera. Nos pregunta Joaquín desde Instagram. ¿Creéis que hace falta, hablaba Lidia de la movilización, pregunta Alejandro Cruz Carrasco también desde Instagram, ¿qué creéis que hace falta para movilizar a quienes no están de acuerdo a esta ley y a otras? Pues que vengan al Partido Feminista. Esto es lo que hace falta, ¿eh? Que cojan la página web del Partido Feminista, que vean allí el formulario y que pidan el ingreso, o simpatizantes. Nosotras tenemos además un webinario que se llama Ahora, todos los jueves a las 7 de la tarde, por Zoom. Nos escriben al email del Partido Feminista, entran y nos escuchan, nada más. Nos escuchan y participan. Y que se animen, ¿eh? Porque solamente quejándose en casa no se consiguen los cambios. Hay que organizarse, eso está clarísimo. Alicia. Sí, no, bueno, que efectivamente Lidia quiere presentar un partido en el que defienda precisamente la identidad femenina y luchar contra todo esto. Yo no puedo más que aplaudirle, porque realmente esta ley es un despropósito. Hombre, yo pediría el voto para mi partido, pero bueno, la cuestión es que el problema que tiene todo esto es que realmente no hay casi nada escrito. Yo hablo, en el primer libro que saqué, hablo algo de este tema, pero muy por encima, porque es que esto avanza tan rápidamente, que solo el hecho de estar investigando ya casi te impide escribir algo. Sobre ello, algo, quiero decir, coherente, es decir, información completa y tal. Yo la tengo, pero es que no saco para escribir. O sea, tengo toda la evolución, digamos, he visto la evolución de todas estas leyes, cómo cada una va añadiendo cosas, cómo ahora viene esta nueva fase, qué es realmente una cosa, la otra, que no es lo mismo una cosa que la otra, que se están aprovechando de esos colectivos a los que primero utilizan y luego naturalmente dejan en la estacada. En este caso tenemos a la gente con problemas realmente de identidad sexual. Y no sé casi qué decir dónde se puede sacar información. Lo que sí, de la página web del Partido Feminista, de verdad. Sí. Tenemos muchísima información. Sí. Hemos hecho unos... No, perdona, no confundas a la gente, no. Hemos hecho unas declaraciones concretas y además simples para que puedan ser asequibles. No son grandes estudios médicos ni psiquiátricos. Hemos dado... Están allí además los enlaces que pueden tener a muchos documentos, parte de los cuales me los has dado tú, sí, yo le he mandado de clínicas de diversas partes del mundo donde están los términos médicos y los términos científicos. Pero los razonamientos sociales, humanos y políticos están en nuestras páginas, en mis artículos. Yo el otro día conté que había publicado 40 artículos desde que empezó este drama. Y ahí yo creo que se puede sacar una sustanciosa información suficiente para venirse a las manifestaciones con nosotras. Yo creo que información aquí en este... Claro, si información hay, yo también tengo y puedo saber de sitios, pero yo lo que quiero es algo más compilado, que de una visión más. Quiero decir que está bien, y desde luego yo no seré quien no diga que se metan en la página que dice Lidia para encontrar toda la información que sea, porque creo que lo que falta es información. Información sobre realmente qué supone esto. Porque es que el buenismo, hay pobrecitos, es que hay pobrecitos los unos, los otros, los demás allá, y en realidad nos están destrozando la sociedad, nos están vulnerando un montón de derechos, se están incumpliendo de la propia Constitución un montón de derechos constitucionales, y aquí la gente está a por gambas. Lo digo como lo siento.
Y en esto estoy de acuerdo con Lidia, y en otras cosas también, en otras no. No hace falta que lo repitas, mujer, yo no lo he dicho una sola vez. Yo creo que esta conversación que hemos tenido en el día de hoy me parece que puede ser una buena herramienta de formación y también de movilización. Lo tenemos que dejar aquí. Yo creo que esta conferencia de Desmontando la ley trans, si naces niña seguirás siéndolo, me parece que ha dado bastante luz. Lidia decía que creía que el proyecto de ley de Podemos está tocado. Esperamos que esté hundido definitivamente y que una vez conseguido ese logro, que creo que todos los que estamos en la mesa compartimos, vayamos a conseguir los siguientes, que es desmontar las leyes trans que existen en las comunidades autónomas y también, para los que nos estáis siguiendo desde Hispanoamérica, para que nunca se apruebe esos dos proyectos de ley en Puerto Rico ni tampoco el proyecto de ley trans del Perú. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales. Gracias, Lidia Y Alicia por esta conversación y gracias a todos por estar con nosotros. Tengo aquí un papel que dice... en la página web de hazteoír.org podéis ver una campaña sobre la ley trans que se titula Ley Trans, Ley de Abuso a Menores. Ahí podéis participar. Había una persona que nos pedía qué podíamos hacer para movilizarnos. Hay una fórmula muy sencilla para movilizarse, que es firmar esta campaña, repito, en hazteoír.org. Y al firmar esa campaña lo que estáis haciendo es enviar un correo electrónico a la persona que tiene que tomar esa decisión y generar movimiento social. Yo os animaría a que la compartierais, a que vayamos generando ese movimiento social que tenga capacidad de enfrentarse a estos proyectos de ley que quiebran la naturaleza humana y a construir un mundo más justo para todos. Pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias y a todas, Lidia y Alicia. Y gracias a los que nos estáis siguiendo por las redes sociales. Espero que os haya sido de utilidad esta conversación. Hasta otra.